Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cecilia Vasa. Ella fue una princesa sueca que tuvo una intensa vida llena de escándalos, convirtiéndose así en la oveja negra de la familia real sueca, siendo vista como una mujer rebelde y atrevida, que incluso llegó a liderar actos de piratería y que fue la protagonista de numerosos rumores, donde incluso se decía que regentaba un burdel, siendo por ello conocida como la princesa pirata o la princesa de los escándalos. Esta biografía es realizada por petición de Bumbo y Pamela. Cecilia Vasa nació el 16 de noviembre de 1540 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Fue hija del rey Gustavo I de Suecia y de la segunda esposa de este, la reina Margarita Lejonhufvud. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Cecilia la tercera de sus vástagos. La niña también tenía un medio hermano llamado Erico, que sería el futuro rey Erico XIV de Suecia, nacido del primer matrimonio de su padre con la reina consorte Catalina de Sajonia-Lauenburgo. Durante sus primeros años de vida, Cecilia fue descrita como una niña delicada que solía enfermar bastante a menudo, pero según fueron pasando los años, ella empezó a mejorar en salud, convirtiéndose en una princesa enérgica, jovial y de gran fortaleza. Durante sus primeros años de vida, la niña y sus hermanos fueron criados por nodrizas y por una serie de cuidadores, pero cuando Cecilia tenía 10 años de edad, quedó huérfana de madre, al morir ésta a causa de una neumonía. Quedan así los hermanos bajo el cuidado de diferentes mujeres de la corte y parientes maternos. Un año después de haber quedado huérfanos de madre, su padre, el rey Gustavo I, se casó en terceras nupcias con la reina Catalina Stenbock, la cual tan solo tenía 17 años de edad cuando se convirtió en la madrastra de aquellos príncipes. Quedan así los hermanos bajo el cuidado de su jovencísima madrastra y de distintas damas de la corte. Cecilia y sus hermanas fueron educadas para ser futuras esposas, ya que de ellas se esperaba de que contrajesen importantes casamientos que fuesen beneficiosos para su familia. Por esta razón, su padre rey estableció que todas sus hijas entregasen la misma dote, además de ordenar que se realizase una serie de retratos de ellas y que el poeta de la corte, Henricus Molerus, compusiese una serie de poemas donde recogía las cualidades de cada princesa, intentando así atraer la atención de interesantes prometidos. Cuando Cecilia llegó a una edad casadera, ella fue descrita como la hija más atractiva y llamativa del rey Gustavo I, pero también sería vista como una muchacha de carácter un tanto complicado, siendo descrita como atrevida, desobediente y rebelde. La princesa pronto sería considerada como una de las candidatas favoritas, junto a su hermana mayor Catalina, para casarse con el conde Edzardo II de Frisia Oriental. La corona sueca no tardó en invitar a dicho conde para que éste pudiese elegir personalmente a su futura esposa entre ambas princesas suecas, siendo así Cecilia y su hermana Catalina presentadas ante el conde cuando éste visitó la corte sueca. Pese a que Cecilia era considerada como la más hermosa y llamativa de las hermanas, el conde Edzardo II finalmente se decantó por Catalina, quien era la mayor de las hermanas y era más tranquila en comparación con su hermana pequeña, iniciándose así unas largas negociaciones matrimoniales
entre el condado de Frisia Oriental y la corona sueca. El 1 de octubre de 1559 se celebraba entre la princesa Catalina y el conde Edzardo II en la ciudad de Estocolmo. Después, los recién casados iniciaron un viaje por Suecia, siendo acompañados durante este viaje por un séquito real, que estaría formado por distintos miembros de la corte y por algunos de los parientes de los recién casados, como es el caso del medio hermano de ambas princesas, el príncipe heredero Erico. Cecilia también acompañará a los novios durante aquel viaje, coincidiendo así con el hermano menor de su cuñado, el príncipe Juan de Frisia Oriental. Los recién casados y su séquito hicieron un alto en el castillo de Bastina, donde se tenía planeado pasar varias semanas antes de continuar con su viaje. Pero durante su estancia en dicho castillo, varios guardias avisaron de que habían visto al príncipe Juan durante 4 noches seguidas colándose en la habitación de la princesa Cecilia por la ventana de su dormitorio, arriesgando así su propia vida cada noche solo para poder estar en intimidad con la bella princesa, teniendo para entonces Cecilia 19 años de edad y Juan 21. El relato de los guardias del castillo pronto llegó hasta los oídos del medio hermano de Cecilia, el príncipe heredero Erico, el cual ideó una trampa para pillar a la pareja en pleno acto. En la noche del 13 al 14 de noviembre, el príncipe Erico envió a sus hombres para que irrumpiesen en el dormitorio de la princesa Cecilia, encontrándose a la pareja en la cama y sin apenas ropajes. Es más, uno de los testigos aseguró de que el príncipe Juan no llevaba pantalones cuando fue descubierto en aquella actitud tan íntima. Todo este asunto se convirtió en un gran escándalo. El príncipe Erico se mostraría realmente enfurecido con la pareja, ordenando que el príncipe Juan fuese en un principio encerrado en una de las torres de aquel castillo. Después lo envió ante su padre, el rey Gustavo I de Suecia, el cual se mostraría realmente enfurecido con la situación y ordenó encarcelar al príncipe en el castillo de Horbijus. Aquel escándalo pronto arruinó el viaje de recién casados de su hermana Catalina y el conde Edzardo, debido a que el matrimonio fue forzado a abandonar aquella gira que estaban realizando por Suecia, siendo los recién casados puestos bajo arresto domiciliario en el castillo de Bastiras, mientras que el resto del séquito real fue obligado a regresar a la ciudad de Estocolmo. Según cuentan las crónicas de la época, el rey Gustavo I se mostraría muy afectado cuando se enteró de aquel escándalo. Incluso se dice que lloró como nunca lo había hecho al enterarse de que su hija había mancillado su honor, teniendo que ser consolado por su tercera esposa, la reina Catalina Stenbock, la cual intentó mediar en medio de aquella escandalosa situación. El rey Gustavo I se mostraría realmente furioso con sus hijos, a los cuales les reprochó sus comportamientos. A Cecilia le reprocharía su comportamiento libertino. En cambio, a su hijo Erico le reprochó el no haber protegido la reputación de su hermana, al no haber ocultado aquel escándalo. Es más, se dice que el rey perdió los papeles en cuanto sus hijos regresaron a Estocolmo, llegando a coger a su hijo Erico por el cuello, mientras que a Cecilia la golpeó en repetidas veces y le arrancó parte de su cabello. Tras aquel ataque de ira, el rey logró ser calmado por su esposa y por distintos cortesanos, pero Gustavo I no se arrepintió de haber agredido a su hija, y lo único que llegó a decir al respecto es que el pelo le volvería a crecer.
Aquel escándalo provocó una serie de tensiones entre la corona sueca y el condado de Frisia Oriental. La condesa viuda, Ana de Oldenburgo, intentó mediar para que sus hijos, Edzardo y Juan, fuesen liberados y pudiesen regresar a su condado. Pero los diplomáticos alemanes que fueron enviados por la condesa viuda para intentar negociar tal liberación con los suecos acabaron siendo encarcelados, algo que afectaría aún más a la tensión que ya existía entre ambas familias. Finalmente, el rey Gustavo, convencido por su tercera esposa y por distintos miembros del gobierno, decidió liberar al conde Edzardo, quien rápidamente huyó de tierras suecas junto a su esposa, la princesa Catalina, para refugiarse en el condado de Frisia Oriental. Después se empezó a idear el establecer un casamiento forzoso entre el príncipe Juan y Cecilia para salvar la reputación de la princesa. Pero el rey Gustavo I se negó en rotundo, debido a que aquel matrimonio le recordaría continuamente que el honor de su hija había sido mancillado. Para mejorar las tensiones que habían surgido entre ambas familias, el príncipe Juan fue sacado de su cautiverio y llevado hasta la ciudad de Estocolmo, donde tuvo que jurar ante el rey y ante el parlamento sueco de que la princesa Cecilia seguía siendo virgen, asegurando que su romance no había sido consumado, intercambiando tan solo entre ellos simples besos y caricias. Después, Juan fue encerrado en el castillo de Reval, el cual había empezado a formar parte de la corona sueca, salvándose así de una condena a muerte que había sido impuesta por la corona sueca gracias a la mediación de la reina Isabel I de Inglaterra. En el año 1560 falleció su padre, el rey Gustavo I, sino la corona sueca heredada por su medio hermano, el príncipe Erico, quien pasaría a ser conocido como Erico XIV de Suecia. Al sentarse su hermano en el trono sueco, este puso una serie de normas relacionadas con sus hermanas las princesas para evitar cualquier nuevo escándalo que pudiese afectar a la familia real sueca, prohibiéndolas el poder salir del castillo por la mañana temprano o por la tarde-noche. Tampoco se las permitía el poder asistir a veladas nocturnas ni recibir visitas en sus dormitorios, además de que su correo sería confiscado por la corona. Cecilia no llevaría nada bien aquellas nuevas normas impuestas por su hermano el rey, llegándose a quejar personalmente ante éste junto a su hermana pequeña Ana, quien tampoco simpatizaba con aquel control. Pero el rey Erico XIV se negó a escuchar las quejas de sus hermanas. Aparte de sufrir aquella falta de libertad, Cecilia se renovó propuesta junto a su hermana Ana como candidatas para casarse con el miembro de algunas de las familias más influyentes de Alemania, barajándose distintos prometidos. Pero finalmente la corona sueca inició una serie de largas negociaciones matrimoniales con el duque Jorge Juan I del Palatinado Valdez, el cual fue invitado a la corte sueca para elegir a su futura esposa, decantándose rápidamente por la princesa Ana ante la mala reputación que tenía Cecilia, casándose el duque Jorge Juan y Ana de Suecia en el año 1562. En el año 1563 aumentó las tensiones que habían surgido entre Cecilia y su hermano, el rey Erico XIV, cuando la princesa fue descubierta en plena noche celebrando una fiesta en su propio dormitorio junto a unos músicos italianos, mientras bebía vino y bailaba, algo que hizo enfadar mucho a su hermano el rey, quien endureció aún más las normas que había impuesto para sus hermanas las princesas. Desde que estalló aquel escándalo con el príncipe Juan de Frisia Oriental,
Muchos príncipes y nobles bien posicionados rechazaron el casarse con Cecilia ante su mala reputación, recibiendo tan solo propuestas matrimoniales por parte de algunos ricos mercaderes o miembros de la baja nobleza, a los que tan solo les importaba escalar puestos dentro de la sociedad. Uno de estos hombres sería un conde polaco llamado Johann Densinski. Vienes obligada a Cecilia por su hermano el rey a aceptar tal propuesta matrimonial, pese a ser un matrimonio bastante desigual ante la diferencia social que existía entre ambos prometidos. Pero finalmente, tal casamiento no se llegaría a celebrar. La cancelación de aquel compromiso fue un gran alivio para Cecilia, debido a que no deseaba casarse con aquel conde polaco. Incluso llegó a mandar una serie de cartas a la reina Isabel I de Inglaterra, donde la pedía el poder ser una de sus damas de compañía para salvarse de aquel compromiso indeseado y vivir como una mujer soltera en Inglaterra, llegando a aprender inglés y algunas de las costumbres inglesas. Pero al anularse este compromiso, Cecilia decidió permanecer en tierras suecas. Finalmente, la princesa logró encontrar un prometido mejor que el conde polaco, el margrave Cristóbal II de Baden-Rodemagen, un hombre que había servido al rey Erico XIV y que tenía bajo su poder más de 20 pueblos y ciudades, además de ser el hermano pequeño de Filiberto de Baden, que era el margrave de Baden-Baden. El 18 de junio de 1564 se celebró la boda entre la princesa Cecilia y el margrave Cristóbal en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Para entonces, ella tenía 23 años de edad en el momento de la unión y él 27. Aquella boda fue menos esplendorosa que el del resto de sus hermanas, además de que fue organizada en muy poco tiempo, siendo celebrada con bastante prisa. Al poco de celebrarse esta boda, se le encargó a Cecilia y a su marido Cristóbal de que viajasen hasta Inglaterra para llevar a cabo una serie de misiones diplomáticas, debido a que para entonces se estaba negociando un compromiso entre el rey Erico XIV y la reina Isabel I de Inglaterra, además de que el rey sueco quería pedir apoyo a la conocida flota inglesa para hacer frente a los conflictos que estaba librando en el mar Báltico contra los daneses, los alemanes y los polacos. Aquella travesía en barco hacia Inglaterra duró un año, debido a que la flota de la princesa hizo escala en distintas ciudades portuarias, además de esquivar las flotas enemigas y las tempestades. Aparte de que el matrimonio se llevó consigo un gran séquito que contaría con más de 100 sirvientes y cortesanos, teniendo que hacer una serie de escalas para reponer víveres. Una de estas paradas fue en la ciudad de Reval, lugar donde se encontraba encarcelado aún su antiguo amor, el príncipe Juan de Frisia Oriental. Hay constancia de que durante esta escala Cecilia quiso reunirse con el gobernador de dicha ciudad para que éste ordenase la liberación del príncipe Juan, pero este gobernador tenía órdenes directas por parte de la corona sueca para evitar que la princesa pudiese reencontrarse con su antiguo amante, ya que al inicio de este viaje, su hermano, el rey Erico, ya había empezado a sospechar de que Cecilia pudiese hacer una parada en Reval, ya fuese para pedir la liberación de Juan o para reencontrarse con él. Durante este largo viaje, la princesa pidió en repetidas ocasiones a diferentes gobernantes que mediasen para que el príncipe Juan fuese liberado de su encarcelamiento. Incluso le pidió a su hermana, Catalina, que interfiriese en este asunto, logrando así que meses después el príncipe Juan fuese devuelto al condado de Frisia Oriental. El 11 de septiembre de 1565,
el séquito sueco llegó a la ciudad de Londres, aunque para entonces Cecilia se encontraba en avanzado estado de gestación, alumbrando 6 días después de su llegada al primer hijo del matrimonio, un niño que se llamó Eduardo Fortunato, quien llegaría a ser margrave de Baden-Rodenhagen y de Baden-Baden. El nacimiento de aquel niño causó una gran expectación en la corte inglesa, recibiendo así ambos nombres por parte de la reina Isabel I de Inglaterra, quien se convirtió en la madrina del recién nacido. Cecilia pronto entabló una gran amistad con la reina inglesa, llegando a estar ambas mujeres muy unidas. Es más, la princesa llegó a sentir una profunda admiración hacia la reina Isabel. La presencia de Cecilia pronto se volvió bastante habitual, tanto dentro de la corte inglesa como en la vida de la reina Isabel, siendo muy normal el verla cenando junto a la gobernante inglesa o acompañándola durante los bailes y las ceremonias. Durante su estancia en tierras inglesas, el matrimonio empezó a contraer grandes deudas al llevar una vida muy derrochadora, algo que obligó a su marido a regresar a tierras alemanas para buscar más dinero, mientras Cecilia permanecía en la corte inglesa, donde llevaría una vida demasiado lujosa y contrayendo más deudas. La mala situación económica de la princesa afectó bastante a la buena relación que mantenía con la reina Isabel, debido a que se empezaron a vivir una serie de episodios un tanto desagradables, siendo habitual que Cecilia fuese abucheada o incluso de que la gritasen mientras acompañaba a la reina. Además de que se quejaba continuamente ante la gobernante inglesa de que no recibía el trato de un miembro de la familia real, o que era continuamente perseguida por los acreedores. Incluso su marido había sido capturado por una serie de comerciantes alemanes a los que el matrimonio les debía mucho dinero, teniendo que interferir en este asunto la reina Isabel y pagar la fianza del margrave Cristóbal, suponiendo esto el fin de la amistad que había surgido entre Cecilia y la reina inglesa. Finalmente, tras perder el favor de la reina Isabel, la princesa decidió regresar a los dominios de su marido, pero para poder pagar su pasaje y el de alguna de sus damas, tuvo que vender las pocas joyas que le quedaban y sus vestidos. Además, antes de embarcar, su equipaje y el de sus damas fue confiscado en nombre de la corona, arrebatándolas así lo poco de valor que tenían, siendo esta situación considerada como demasiado humillante. Cecilia llegó al margraviato de Baden-Rodenhagen en el mes de agosto de 1566, encontrándose una vez más en avanzado estado de gestación, alumbrando a los pocos días de su llegada al segundo hijo del matrimonio, un niño llamado Cristóbal Gustavo, el cual llegó a edad adulta, pero apenas hay información sobre este hijo. Cecilia se instaló en los dominios de su marido, donde ejerció como margravina consorte y donde alumbró a un tercer hijo en el año 1567, que se llamó Felipe, quien llegó a ser margrave de Baden-Rodenhagen bajo el nombre de Felipe III. En el año 1568, su hermano, el rey Enrico XIV, fue destronado por sus propios medios hermanos, los príncipes Juan y Carlos, sentándose este primero en el trono sueco bajo el nombre de Juan III. Mientras esto se iba viviendo en Suecia, Cecilia y su marido Cristóbal tuvieron que lidiar con sus propios problemas. Algunos de los dominios de su esposo se encontraban dentro de los Países Bajos españoles, viéndose afectados los margraves por el estallido de la Guerra de los 80 años, también conocida como la Guerra de la Independencia de los Países Bajos. Otro problema al que se enfrentó el matrimonio fue la muerte del hermano mayor de su marido, el margrave Filiberto de Baden-Baden,
convirtiéndose así el hijo de este, Felipe, en el nuevo margrave de Baden-Baden bajo el nombre de Felipe II, pero como para entonces tan solo tenía 10 años de edad, su tutela y la regencia de dicho margraviato fue entregado a su tío materno, el duque Alberto V de Baviera, iniciándose así una serie de disputas familiares al reclamar los margraves de Baden-Rodenhagen la custodia de su sobrino. Ante la situación que empezó a vivir el matrimonio, Cecilia se puso en contacto con su hermano, el rey Juan III, para que permitiese a los margraves el poder instalarse en Suecia, ya que temían por su seguridad ante el inicio de la guerra de los 80 años y por las disputas que habían iniciado con el duque Alberto V de Baviera. Llegando así el matrimonio a la ciudad de Kalmar, donde fueron muy bien recibidos por la corona sueca. Se sabe que en un principio Cecilia mantuvo una buena relación con su hermano, el rey Juan III, estando ambos hermanos muy unidos. Es más, el gobernante le entregó una serie de poblaciones suecas y de tierras a su hermana, como es el caso de la ciudad de Arboga, llegando a poseer no solo tierras de cultivo, sino también bosques, minas y molinos. Tras regresar a Suecia, el matrimonio de los margraves se deterioró bastante, empezando su marido a pasar más tiempo en tierras alemanas que en Suecia. Incluso Cecilia dejó a un lado su título de margravina consorte de Baden-Rodenhagen y empezó a hacerse llamar como condesa de Arboga. Pese a que el matrimonio se distanció, Cecilia siguió trayendo más hijos al mundo. En el año 1569 nació un niño que se llamó Carlos, pero este falleció en plena juventud. En 1570 nació Bernardo, pero este falleció con tan solo 2 meses de vida. Y en el año 1572 nació Juan Carlos, quien llegó a ser miembro de los caballeros teutónicos. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Durante esta nueva etapa de su vida, Cecilia se dedicó a la administración de sus nuevos dominios, prestando atención a la agricultura y a la ganadería de sus tierras, aunque también quiso conseguir por la fuerza la dote que en su día su fallecido padre le había asignado como al resto de sus hermanas, pero que tras vivirse aquel gran escándalo con el príncipe Juan de Frisia Oriental, ésta se había reducido mucho, considerándolo bastante injusto. Ante la negativa de su hermano Juan III de entregarla una mayor dote, la princesa decidió hacer fortuna por su cuenta, iniciándose así en la piratería. Ella logró reunir algunos barcos con los que realizaba operaciones corsarias por el mar Báltico, asaltando así a los barcos alemanes, rusos, holandeses, ingleses y daneses, convirtiéndose el castillo de Scanas en su base de operaciones. Ante aquellos actos de piratería, su hermano, el rey Juan III, le regaló a la princesa una flota por el valor de la dote que ella había reclamado, pero a cambio tenía que dejar a un lado la piratería y dedicarse a asuntos comerciales, ya que aquellas operaciones corsarias podrían provocar conflictos entre la corona sueca y otros países afectados, como por ejemplo Dinamarca o Inglaterra. En el año 1573 se empezó a idear un plan para asesinar al rey Juan III de Suecia y sentar en el trono sueco a su hermano pequeño, el duque Carlos de Södermanland, siendo una trama en la que supuestamente participaron algunos diplomáticos y nobles de la corte sueca, como es el caso del barón Charles de Mornay, además de que se dice de que la duquesa viuda de Lorena
Cristina e Dinamarca, estaba involucrada en este asunto, donde se tenía planeado que el monarca sueco fuese asesinado por un grupo de bailarines escoceses. Pero finalmente, durante dicha actuación, Charles de Mornay no se vio capaz de hacer la señal donde les indicaba a los bailarines que era el momento de asesinar al rey. Aquella conspiración fallida acabaría saliendo a la luz un año después, y pronto empezaron a surgir los nombres de los posibles implicados en aquel complot. Pese a que no se mencionó el nombre de Cecilia, el rey Juan III estaba realmente convencido de que su hermana había formado parte de aquella conspiración, ya fuese de manera directa o indirecta. Así que dio la orden de que no la dejasen pasar al castillo de Estocolmo durante las ausencias del rey, además de contratar a una serie de espías para tenerla continuamente vigilada. En el año 1574 se extendió el rumor de que Cecilia continuaba dedicándose a la piratería y que en su último abordaje había logrado hacerse con una gran cantidad de plata, siendo algo que hizo enfadar mucho a su hermano, el rey Juan III, quien ordenó confiscar muchos de los bienes de la princesa y que permaneciese bajo arresto domiciliario en su propio castillo, aparte de que se le quitó los derechos que tenía sobre la ciudad de Arboga. Poco después salió a la luz de que la princesa se estaba lucrando con el contrabando de distintas mercancías como cereales y armas, así que su hermano el rey ordenó que Cecilia fuese llevada ante su presencia en Estocolmo para pedirle explicaciones. Pero durante aquella reunión, ella aseguró ante el rey de que no le debía obediencia al no ser un vasallo de la corona sueca, ya que como margravina consorte de Baden-Rodemagen tan solo le debía obediencia al Sacro Imperio Romano Germánico. También aseguró de que se marcharía de Suecia si Juan III se lo pedía, pero que a cambio quería su parte correspondiente de la dote, pero no en barcos, sino en dinero y en riquezas. Al plantarle cara a su hermano, Juan III decidió devolverle a su hermana la ciudad de Arboga, además de que empezó a hacer la vista gorda sobre sus actos de piratería. En cambio, Cecilia empezó a mantener una mala relación con su otro hermano, el duque Carlos de Södermanland, quien empezó a ocupar algunos de los dominios que la corona sueca había cedido a la princesa, considerando a su hermana como una mujer de mente rígida e inútil. El 2 de agosto de 1575 falleció su marido Cristóbal, mientras éste se encontraba en sus propios dominios, convirtiéndose así el hijo mayor del matrimonio, el príncipe Eduardo Fortunato, en el nuevo margrave de Baden-Rodemagen, teniendo para entonces su hijo tan solo 10 años de edad. Ante la minoría de edad de su vástago, la familia política de Cecilia se negó que la princesa asumiese la tutela y la regencia del margraviato ante su mala fama, además de quitarle sus derechos como viuda. Pese a reclamar la regencia y la custodia de su hijo, sus reclamos fueron completamente ignorados, aparte de que ni ella ni sus enviados fueron bien recibidos en los territorios que ahora pertenecían a su hijo. Tras enviudar, Cecilia decidió convertirse en católica, tal vez con la intención de recuperar así sus derechos como viuda y como madre del nuevo margrave, aunque también se sabe que fue por intereses económicos y políticos, ya que para entonces la corona sueca estaba ideando una serie de alianzas con la corona española, siendo presentada a Cecilia como una buena candidata para asumir la gobernación de algunos de los territorios que la corona española tenía tanto en los Países Bajos españoles como en el continente americano. Cecilia pronto se mostraría interesada en establecer trato con los españoles,
especialmente con el enviado Francisco de Eraso, invitándole a los dominios que poseía en Suecia con la intención de venderse como una buena gobernante, debido a que Arboga se había convertido en aquella época en una de las ciudades más importantes y poderosas de Suecia, además de mostrarse como una gobernadora fuerte e independiente. Pero finalmente aquellas alianzas entre Suecia y España acabarían fracasando, cuando el rey Juan III se enteró de que Cecilia estaba negociando con los españoles a las espaldas de la corona sueca, considerando como traidores a los diplomáticos españoles, llegando a ordenar que Francisco de Eraso permaneciese bajo arresto domiciliario en Estocolmo, ciudad donde éste había acordado reunirse con Cecilia para poder hablar mejor de los acuerdos que ambos estaban negociando. La princesa no fue sabedora en un principio del arresto de Eraso y acudió en la noche del 17 al 18 de noviembre hasta el castillo de Estocolmo, como habían acordado unos días antes. Pero a su llegada se encontró con las puertas del castillo cerradas, siendo rápidamente su carruaje tomado por la Guardia Real. Pero la princesa logró zafarse de aquellos guardias y huyó por las calles de la ciudad, siendo encontrada hora después en la casa de un conocido suyo. Pese a que su hermano el rey quería castigar a la princesa por su osadía, finalmente Cecilia logró evitar ser castigada, aunque aquella situación la hizo tomar la decisión de abandonar Suecia. La princesa intentó regresar a Baden en el año 1579, pero aquel viaje no lo haría sola, ya que abandonó Suecia junto al español Francisco de Eraso, cuando éste fue puesto en libertad y expulsado de la ciudad de Estocolmo. Durante el tiempo que permanecieron juntos, Cecilia y Francisco iniciaron un romance, quedándose la princesa embarazada de una niña que se le fue arrebatada nada más nacer por su otro hijo, el margrave Eduardo Fortunato, quien ordenó encerrar de por vida a aquella niña en un convento cercano a Baden, asumiendo esta niña el nombre religioso de Charitas. Se sabe que Cecilia no estaba dispuesta a separarse de su hija recién nacida y pidió ayuda a la familia real sueca, pero ninguno de sus familiares hicieron caso a sus súplicas. Por lo tanto, se vería obligada por su hijo, Eduardo Fortunato, a entregar a la recién nacida a las monjas de aquel convento, siendo algo que fue sumamente doloroso para ella. Durante su estancia en el margraviato de su hijo, Cecilia mantuvo una serie de enfrentamientos con su familia política, algo que la obligó, en el año 1581, a pedirle a su hermano, el rey Juan III, el poder regresar a Suecia, pero éste se lo denegó. Tras esta negativa, buscó la ayuda de su otro hermano, el duque Carlos de Södermanland, pero éste ignoró sus reclamos al mostrarse bastante enfadado con su hermana por haber alumbrado a una hija ilegítima. La mala relación con su hermano, el rey Juan III, aumentó en el año 1585, cuando éste decidió casarse en segundas nupcias con la noble sueca Gunilla Johansdotter, un casamiento que no era aprobado por los hermanos del monarca. Cecilia no tardó en hacer llegar su malestar a Juan III por este segundo matrimonio, algo que provocó que el rey sueco decidiese confiscar todas las propiedades y los bienes que la princesa poseía en Suecia. En el año 1588, la vida de Cecilia mejoró un poco cuando su hijo mayor, Eduardo Fortunato, se convirtió en el nuevo margrave de Baden-Baden, entregándole así a su madre su propia residencia y una pensión,
pero la princesa pronto se endeudó de nuevo, al vivir siempre por encima de sus posibilidades. En el año 1591, su hijo, Eduardo Fortunato, decidió casarse con María de Heiken, una mujer que pertenecía a la baja nobleza de los Países Bajos españoles, existiendo así una diferencia social entre ambos cónyuges, siendo un casamiento que no fue aceptado ni por la familia del margrave ni por el pueblo protestante de Baden-Baden. Por esta razón acabaría perdiendo tales dominios, siendo sucedido por el margrave Ernesto Federico I de Baden-Durlach. Tras perder su hijo, el margraviato de Baden-Baden, Cecilia inició un viaje por Europa que la llevaría a visitar a distintos gobernantes católicos, con la intención de obtener el apoyo financiero de estos, llegándose a reunir personalmente en la ciudad de Roma con el Papa Clemente VIII, además de obtener algo de apoyo por parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquel nuevo acercamiento con el catolicismo ocasionó que algunos protestantes de la época empezasen a extender una serie de rumores sobre Cecilia. Uno de estos decía que la princesa regentaba un burdel en Amberes, donde ella misma solía vender sus servicios, siendo una de las mujeres más solicitadas del burdel, siendo comparada por ello con la emperatriz romana Mesalina. Incluso estos rumores fueron más allá, diciendo que su hijo, Eduardo Fortunato, se había presentado en aquel burdel para sacar por la fuerza a su madre de aquel mundo de pecado, llegando a agredirla ante sus clientes. Durante los siguientes años, la princesa no solo tuvo que soportar tales rumores infundados, sino que vivió una gran persecución por parte de los acreedores, debido a que ella había contraído grandes deudas, siendo continuamente perseguida por estos hombres que solían acosarla continuamente. Incluso sus propios sirvientes empezaron a perseguirla allá donde fuese, mientras reclamaban todo el dinero que se les debía por sus servicios prestados, llegando a estar a punto de perder la vida en diferentes ocasiones a causa de tales persecuciones, como por ejemplo cuando se vio forzada a saltar de un carruaje en marcha al ser perseguida por sus antiguos criados, recorriendo a pie y en plena noche los pocos kilómetros que le quedaban para cruzar la frontera con el Ducado de Lorena, donde pediría asilo político. Al inicio de la Guerra de los 30 años, el margraviato de Baden-Baden fue devuelto a la antigua rama de sus gobernantes católicos, convirtiéndose así su nieto, Guillermo, en el nuevo margrave de Baden-Baden, bajo el nombre de Guillermo I, en el año 1622. Ante la nueva posición de su nieto, Cecilia pudo regresar a los antiguos dominios de su familia política, además de que su nieto le entregó el permiso de poder visitar a su hija Charitas en aquel convento en el que había sido internada desde que nació, reencontrándose madre e hija 43 años después. Cecilia vería morir a casi todos sus hijos, siendo su hija Charitas la única que sobrevivió a su madre por tan solo 2 años, además de que la princesa sería la última de sus hermanos en fallecer, viendo así morir prácticamente a toda su familia cercana. Durante sus últimos años de vida, la princesa continuó llevando una vida errante en busca de apoyo financiero por parte de los gobernantes católicos, hasta que finalmente falleció el 27 de enero de 1627, a los 86 años de edad, en Bruselas, en los Países Bajos españoles, actualmente en Bélgica. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Nicolás de Rodemack, en Francia. Cecilia es vista como la oveja negra de la familia real sueca, siendo una princesa rebelde y atrevida que lleva una vida un tanto intensa,
saltando de escándalo en escándalo durante gran parte de su vida. Esta princesa es recordada por mostrarse como una gobernante independiente de los dominios que se le fueron cedidos por parte de la corona sueca y por sus actos de piratería. Pero pese a vivir aquella época dorada en tierras suecas, su vida fue más bien errante, llegando a pedir continuamente apoyo financiero durante casi toda su existencia para poder sobrevivir, siendo una mujer que vivió gran parte de su vida endeudada. Se sabe que Cecilia admiraba mucho a la reina Isabel I de Inglaterra por ser una mujer independiente y por permanecer soltera, algo que había deseado durante su juventud. Pero por desgracia, su vida se basó en los escándalos y en los conflictos que mantuvo con muchos de sus familiares. Pero sin duda, ella fue una princesa única, siendo una mujer que dejó su huella a su manera, pasándose a la historia por ser una princesa diferente a las demás, que llevó una vida de novela. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cecilia Bassa. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Bumbo y a Pamela también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sido tan rebeldes o atrevidas como Cecilia. Y con esto me despido. Hasta la próxima.